Antes que nada, muy buenas tardes. El día de hoy vengo a presentarles un tema muy importante para el desarrollo de un proyecto comunitario. El tema que vamos a abordar es la prevención, un tema muy relevante ya que su influencia en la comunidad puede definir el rumbo de nuestro proyecto. Primero iniciamos con unas consideraciones previas a abordar el tema. El primero es considerar a la prevención como el objetivo fundamental de la psicología comunitaria, que va acompañado también con el desarrollo humano. El segundo es la parte de que la lógica de la prevención va en contra de ciertas ideologías que tiene la comunidad actual o que influyen directamente con esas ideologías. El tercero y último es que aquí, en este modelo, no se considera la problemática como una enfermedad, sino como un problema en sí, o sea que es que tratar un procedimiento que requiera para solucionar dicho problema. Continuamos ahora con los factores que intervienen en las problemáticas de la sociedad. El primero es el entorno, o sea, toda la parte del contexto que influye o que contribuye a que el problema se agrande, se perciba o que el sujeto pueda entrar en interacción con él. El segundo es el huésped, o sea que la persona a la que es afectada por el problema. En este caso son las personas vulnerables. Por ejemplo, si estamos hablando del tema del alcoholismo, un huésped podría ser una persona que, por ejemplo, haya terminado una relación amorosa. Entonces, ese tipo de personas son los huéspedes para dicho problema. Y el tercero y último es el agente causante de dicho problema. En este caso, en el ejemplo del alcoholismo, sería la bebida alcohólica o un individuo que ya ha sido afectado que quiera o intente propiciar un sistema de enfermedad problemática en el huésped que aún no entra en contacto con dicho problema. Como ya mencionamos, el estudio de este modelo se basa más bien en el cálculo, en las estadísticas que se arrojan en la investigación de un cierto contexto en específico. Para ello requerimos de indicadores que nos permita conocer de manera actualizada, estadística, la información o los afectados de dicho problema. El primero es la incidencia, que es el número de afectados que se presentan en una población, pero en un lapso, en un periodo determinado. El periodo puede ser años, meses, incluso semanas. El segundo, en la prevalencia, es el estudio del número de las personas afectadas, pero en un tiempo específico. Por ejemplo, si ahora quiero investigar a los afectados del alcoholismo, lo que haría sería investigar los que existen, las afectaciones que existen hasta este momento. El tercero son los riesgos, que es la probabilidad de que en un contexto las personas sean afectadas por dicho problema. ¿Qué tan vulnerables son las personas de dicho contexto? Para ello, como ya mencionamos, las estadísticas se utilizaron o se unifican en una rama que es la epidemiología. En este caso estudia el grado de afectación de cierta enfermedad, cierto problema de salud mental, física o intelectual que difieran o que provoquen ciertas conductas de riesgo en una comunidad. Esta misma se divide en descriptiva, que suele analizar el origen de dicho problema. El segundo es la analítica, que es estudio de cuáles son las causas que pueden provocar dicho problema, quiénes son los afectados, cómo prevenirlo. Y el tercero es la experimental, que es el uso de ciertas alternativas o la aplicación de ciertas estrategias para tratar de solucionar el problema o incluso para verificar una hipótesis. De ahí pasamos a los factores que causan dichos problemas. Entre los que se contemplan, los tres principales son los factores predisponentes, que en este caso son los factores que provocan antes de que el sujeto caiga en el problema. Por ejemplo, si yo aún no caigo en el problema del alcoholismo,
las causas predisponentes pueden ser sucesos que me hayan pasado anteriormente y que poco a poco van vulnerabilizando a mi persona. El segundo son las precipitantes, que es el punto de flexión, o sea que el problema, el acto que hace que de plano la persona caiga en dicho problema. Por ejemplo, como ya mencioné anteriormente en el ejemplo del alcoholismo, puede ser que la persona haya terminado una relación sentimental, lo que le da la pauta a recaer en ese problema. Y el tercero son las perpetuantes, o sea, las que impiden que el sujeto salga o resuelva ese problema. Por ejemplo, si sigamos con el ejemplo del alcoholismo, si ya aún sigo con el problema del alcoholismo y fuera de tratar de solucionar dicho problema, recaigo aún más y creo aún más problemas, esos serían los factores perpetuantes. Luego pasamos con los factores del trastorno mental, o sea, en este caso las pautas de la sociedad, del organismo en el que nosotros interactuamos, que pueden influir en gran medida a la resolución o a la afectación de dicho problema. El primero es la desorganización social, en este caso es la falta de la autoridad, falta de reglas, falta de prevención, falta de ayuda, que no permite a las personas identificarse en un estado específico de positivismo, de ambigüedad en relación a la problemática. El segundo es el bajo estatus socioeconómico, que como mencionaba el capítulo, eran las diferentes investigaciones que arrojaban que las personas que vivían en un estado o en una situación de bajo estado económico son las que son más propensas a recaer en problemas de tipo mental o de tipo conductual en cuanto a los entornos problemáticos de la sociedad. Ahora pasamos al estudio específico del modelo de prevención, el cual fue introducido en el campo comunitario por Kaplan entre 1964 y 1979, que fue la... Ahora pasamos al estudio minucioso del modelo preventivo, el cual fue introducido a una gestión comunitaria gracias a Kaplan a partir de la salud pública, o sea que es un estudio epidemiológico de salud en una comunidad o en un contexto de interacción. En sí, la prevención es previa al problema, o sea que actuar antes de que el problema suceda. Muchas veces confundimos el apartado de prevención como algo de que las personas que ya han intervenido en el problema, ya han sufrido, están sufriendo ese problema, es atacarlo de manera oportuna. Pero eso es erróneo, porque la prevención es justo antes de que exista el problema. No es atacándolo justo cuando inicie, sino justo antes de iniciar. Entre los tipos de prevención podemos mencionar los tres, que son la primaria. Las primarias son para evitar el inicio del trastorno o de la enfermedad. En este caso, por ejemplo, si se trata de erradicar la delincuencia en adolescentes, podríamos empezar dando prácticas, asesorías desde la etapa de la niñez o de la etapa de la primaria, que es la duración más aproximada de la niñez, o justo antes de la adolescencia. Y la secundaria, pasamos a la segunda parte, trata de reducir la prevalencia del trastorno, o sea, trata de agravar el problema para evitar más contagios, más personas afectadas por dicha problemática. Y la última y la más desarrollada, según como ya les mencioné, según la ideología de la cultura, es la terciaria, que es la rehabilitación de las personas para regresar o reivindicar su camino referente al desarrollo humano de su persona en cuanto a la sociedad. Por ejemplo, si yo ya estoy pasando por el problema de la adicción o de la delincuencia, la parte de la prevención terciaria es la rehabilitación que se me da para yo poder reingresar a la sociedad y volver a interactuar con mis pares. Para realizar de manera correcta el modelo preventivo se requieren de ciertos componentes. El primero son los objetivos del programa que deben estar definidos y claros para no crear un estado de ambigüedad o
que se interprete de manera subjetiva o le den una objetividad exagerada que no permita solucionar el problema. El siguiente es la población blanca o nivel en el que se encuentra. En este caso, identificamos a las personas o a los sujetos vulnerables. De acuerdo a ello, identificamos también el grado de afectación, si es un nivel familiar, individual, grupal o incluso comunitario. El tercero es la aplicación de métodos o estrategias eficaces que permitan solventar dicho problema, ayudar a todos los afectados, independientemente del nivel en el que se encuentren. Y por último, el contenido del programa preventivo, que son las acciones y aplicaciones en cuanto a la sociedad que permita solucionar dicho problema. Para ello, el modelo de prevención sigue ciertos principios. En cuanto a los principios de aplicación del modelo, podemos mencionar, en cuanto a los principios de prevención del modelo, podemos mencionar el control social, que es el grado en el que las personas o la institución que pretende dar el servicio tiene para influir en el grupo social en el que se encuentra el problema. El control emocional, que es el grado en el que los individuos puedan definir el estado de ánimo que presenten durante dicho problema. Y el tercero, control sobre los síntomas, que es trabajar en ese momento con las afectaciones que se presentan en dicho problema. El cuarto, que es el control conceptual, en este caso es no caer en ideologías falsas. Por ejemplo, hay personas que al momento de estar en una problemática no la aceptan, no la asimilan. Eso es una problemática de tipo conceptual. Entonces, los principios es que el principio de este control conceptual es identificar que existe el problema y que se requiere solucionar. Y el último, que será autocontrol, que la persona que ya identificó dicho problema en su persona pueda trabajar en beneficio de ella misma para poder reingresar o rehabilitarse y poder interactuar de nuevo con la comunidad. Para ello, pues, relacionándolo con el último punto del cambio conductual, existen los principios del cambio conductual, los cuales son 11 y que especifican el grado o la mediación que existe en el desarrollo de la persona para solucionar su problema. El primero es el cambio conductual como proceso secuencial, que es identificar que a la prevención no es al momento de aplicarla que el problema ya se solucionó, sino que se siguen una serie de pasos para llegar a una solución correcta en cuanto a la problemática que se presenta. El segundo, la conveniencia y adecuación de los escenarios. Aquí las personas no van a influir o a aceptar dicha prevención si están inmersos en dicho problema, en las problemáticas, si están inmersos en un contexto que promueve, que agrandezca la problemática, entonces eso es inadecuado. Lo que se requiere en este principio es crear un ambiente o un espacio en el que las personas puedan, aparte de solventar o resolver su problema, poder interactuar con los demás de manera sana y excluyendo al problema de su entorno. Establecer fines realistas y alcanzables, como ya mencioné, es realizar objetivos que sean cumplibles, que se puedan cumplir y que puedan ser alcanzables. El cuarto es la validez, adecuación y especificación de las indicaciones. En este caso, las personas deben tener claros los pasos que tienen que seguir para no caer en una ambigüedad o en un desconocimiento de ciertas técnicas que le podrían ayudar a mejorar el problema. La variedad de métodos, que no es centrarse en una sola solución para todo el problema, porque existen diferentes tipos de casos que, de acuerdo a su gravedad, requieren cierto tipo de método. La multiplicidad de niveles, que el grado en el que se encuentran las personas tiene que ser el tipo de método o estrategia que se vaya a utilizar. En este caso no es lo mismo utilizar una estrategia para un grupo de la familia que para un grupo comunitario. Usar las redes sociales, en este caso la finalidad es crear un amplio grado de afectación en cuanto a las personas que puedan recibir dicho apoyo. Opciones o posibilidades de elegir. Aquí, como ya mencioné, la diversidad de métodos permite a las personas poder identificar el tipo de problema que tiene y el tipo de solución que él le puede proporcionar. Los valores intrínsecos
que es crear en la persona una ideología de que la problemática se solucionará gracias a su intervención y no a la intervención de las personas que quieren prevenir dicho problema. O sea, que la persona identifique que los cambios que vayan a surgir en su persona es en beneficio de él mismo y en beneficio de la comunidad con la que él va a interactuar posteriormente. La independencia, que en este caso ya no depende tanto de los métodos como del problema para solventar sus problemas personales, sino que ya la persona crea una independencia, un cierto grado de identidad propia que le permita identificar sus problemas, solucionarlos y rehabilitarse. Por último, pasamos a los grados de afectación o los conceptos que ya mencioné anteriormente, que son los niveles para la realización del modelo de prevención, que en este caso son 3 pasos, 3 situaciones en las que se presentan. El primero es la prevención primaria. Como ya mencioné antes del problema, mucho antes, para evitar que en el proceso de desarrollo humano la persona al llegar a ese nivel o a esa problemática sepa cómo actuar y sepa cómo no caer en dicho problema. En este caso existen 4 niveles. El primero es el nivel social, que es un grupo extenso, un grupo muy extenso en el que la prevención va dirigida gracias a un medio que permite llegar a un grupo numeroso de personas y propagar la prevención. El nivel comunitario, que es, como ya mencionamos, un grupo de una comunidad que esté identificada como vulnerable. Aquí en este caso ya existe un contacto directo con la prevención y las personas que están afectadas, pero como ya mencionamos, es un grupo extenso, un grupo comunitario. El tercero es el nivel familiar y prevención grupal, que en este caso es identificar a los afectados principales o a los ya afectados del problema, que en este caso, por ejemplo, si hablamos de la delincuencia en adolescentes, sería el grupo de adolescentes que se encuentra en ese estado de gravedad o estado de riesgo. Y en cuanto al nivel familiar, este es un grupo, como ya mencioné, muy pequeño, y se pueden dar asesorías de tipo familiar, resolución de problemas, terapia familiar, que pueden solucionar dicha problemática que se presente en ese momento. Y por último, está el nivel individual, que en este caso ya es un contacto directo de la persona afectada con sus problemas individuales, sus emocionales y conceptuales, que externa o que ya puede recibir apoyo preventivo en cuanto al problema. En este caso, la persona individual puede buscar ayuda, buscar información, o se le brinda información justo antes de recaer en dicha problemática. Pasamos con la prevención secundaria, que en este caso es no, como ya mencionamos anteriormente, no agravar la problemática. Ya se presentó, pero no evitar que esto agrande o que cree más problemas. En cuanto a ellos, existen 2 niveles, que es el privado en centros o instituciones, que es identificar los centros en los que la población es más vulnerable. Existían ejemplos en el capítulo que decían que, por ejemplo, para evitar la delincuencia en los adolescentes o las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, se puede hacer el cribado en las escuelas, por ejemplo, donde se encuentra más concentrado ese tipo de población a la que va dirigida la prevención. El segundo es el tratamiento o asistencia, que es ya después de brindar la información, que las personas que ya están identificadas obtengan un tratamiento, una ayuda que les permita salir de ese problema. En cuanto a ello está la información pública, que es la divulgación de la información a personas que puedan ayudar a evitar que ese problema persista. Por ejemplo, como ya mencionamos en el ejemplo de la escuela, podríamos brindar información a los docentes, a los directivos, para proporcionársela a los alumnos que se encuentran en estado vulnerable. Entonces, ellos tienen influencia en la población que nosotros queremos prevenir que caigan en ciertos problemas. El tercero es la disponibilidad de métodos, que es, como ya mencioné, tener varias opciones para elegir. No solamente es que se nos dé la información o hasta que nosotros presentamos el problema, sino que existen diversidad de métodos, técnicas para divulgar la información y obtener ayuda.
Por último, y no menos importante, tenemos el estudio de la prevención de tipo terciaria, que es la más evaluada, más estudiada o más amplia que ya se conoce. En este caso es el nivel de afectación que permite realizar una reintegración a la comunidad. En este existen 3 niveles, que es la rehabilitación y la reinserción social, que es el estudio último de la problemática, que es ya darle solución para que la persona que presenta dicha afectación pueda regresar a la comunidad. El segundo es la capacitación o cambio de conductas en cuanto a la comunidad, para que identifique a las personas que ya no estén afectadas y pueda permitirle una reintegración de manera fácil, que permita no volver a dicha problemática, a dicha afectación, y que brinde un estado de positivismo, que evite conductas de riesgo para recaer en dicho problema. Y el último, como ya mencionamos, son los centros y alternativas para la solución de dichos problemas. Por ejemplo, si en cierto momento requiero de ayuda porque puedo identificar que posiblemente vuelva a recaer, entonces una acción de riesgo, en este caso tendría el apoyo o ciertas instituciones o instituciones que permitan una evaluación, un estudio y una adecuación de cierta problemática para no recaer y solucionar dicho problema. Eso es todo de mi parte.